Nadie en la finca se atrevía a acercarse al feroz perro del jefe de la mafia, hasta esa mañana de invierno. La hija de 3 años del ama de llaves tomó un pequeño paño. Se sentó a su lado y empezó a secarlo con sus diminutas manos. Aleandro Moretti se quedó paralizado ante la escena. El perro que una vez aterrorizó incluso a los adiestradores más experimentados. El perro que durante más de 10 años solo había obedecido a una persona en toda la finca. Bajó lentamente la cabeza, se tumbó y apoyó su enorme cabeza en el regazo de la niña. Pero Alessandro no tenía ni idea de que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Había nevado durante toda la noche. El patio de servicio de la finca Moretti yacía bajo una fina capa de blanco. Una correa de cuero estaba abandonada cerca de la rejilla del desagüe. Una cadena de metal había sido arrojada junto a un barreño volcado. El adiestrador profesional ya se había ido. Había salido corriendo por la puerta 15 minutos antes. Tenía una manga rota y el rostro del color del papel. En el centro del patio estaba Bruno. Su pelaje negro estaba empapado. El agua goteaba de su mandíbula. Su pata trasera izquierda temblaba bajo un peso que ya no estaba hecha para soportar. Un gruñido bajo brotó de su pecho. No era el sonido de un animal que quería atacar, sino de uno que se había quedado sin formas de pedir a la gente que se detuviera. El personal se había quedado inmóvil en los bordes. Un jardinero sostenía un rastrillo que había olvidado bajar. 2 hombres armados esperaban cerca del arco, con las manos cerca de sus abrigos, pero sin moverse. «¿Dónde está?», gritó una voz desde la puerta de los sirvientes. «¿Dónde está Emma?». Sofía Carter se abrió paso con un abrigo a medio poner sobre los hombros. Encontró a su hija de inmediato. «Emma», susurró. «Emma, no te muevas, cariño». Pero Emma ya se estaba moviendo. Tenía 3 años. Llevaba un vestido de lana rojo, una talla más grande. En su mano derecha, llevaba un pequeño osito de peluche de color crema. En la izquierda, un trozo de tela blanca doblado de la cesta de la ropa sucia. No parecía asustada, parecía curiosa. Entonces, Alessandro Moretti apareció bajo el arco de piedra. La nieve se acumulaba lentamente en su pelo oscuro. «Todos lejos del perro», dijo. Su voz era baja, pero resonó en la piedra como si el propio patio hubiera sido construido para obedecerla. Ahora el personal obedeció. Sofía no. Su hija seguía avanzando. La mirada de Aleandro se fijó en Bruno. Conocía esa postura. Conocía esa pierna temblorosa. La había visto 100 veces en el perro que había criado durante más de 10 años. Él mismo dio un paso adelante y luego se detuvo, porque Emma ya se había sentado. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la piedra mojada, a 1 metro del enorme perro negro. Colocó el osito de peluche con cuidado a su lado. Luego desdobló el paño y lo presionó suavemente contra el hombro empapado de Bruno. El gruñido de Bruno se le atascó en la garganta. «Emma», susurró Sofía desde la puerta, con la mano apretada contra la boca. Emma no levantó la vista. Pasó el paño una vez, lentamente, por el hombro de Bruno, luego otra vez. «Tienes frío», dijo Emma en voz baja. Habló como un niño le habla a algo que ya le pertenece. El hombre malo ya se fue. «Está bien, amigo». La palabra aterrizó en el patio helado como algo caído desde una gran altura. «Amigo». Alessandro la oyó, y algo dentro de su pecho, sellado y oxidado durante años, se movió una mínima fracción. Los ojos amarillos de Bruno se movieron de la mano de la niña a su cara. Sus fosas nasales se ensancharon una vez. Olió jabón en el paño. Olió leche en su aliento. Olió un miedo que no estaba dirigido a él. Entonces el enorme perro se tumbó. Sus patas delanteras se deslizaron hacia adelante. Su pecho se hundió. Su cabeza fue lo último en bajar. La misma cabeza que había dejado una cicatriz a un adiestrador profesional 8 meses antes. La apoyó lenta y deliberadamente en el regazo de la niña de 3 años. Sofía dejó escapar un sonido ahogado y se tapó la boca con ambas manos. Aleandro no se movió. «Bruno», dijo, solo el nombre, en voz baja, probando. La oreja de Bruno se movió. No levantó la cabeza. «Bruno, ven». El perro cerró los ojos. Aleandro se quedó mirando. Durante más de 10 años, una palabra suya había sido suficiente para mover a ese animal. A través de una habitación, a través de un jardín, a través del suelo ardiente de un almacén,
la noche en que ambos casi mueren. No esa mañana. Esa mañana, su perro había elegido un umbral que Alessandro no podía ver. Emma siguió secándolo. Tarareaba algo sin melodía. Le dio una palmadita en la oreja a Bruno con la palma de su pequeña mano, y ajustó el osito de peluche para que quedara presionado contra las costillas del perro, como si compartir el calor fuera algo que se pudiera arreglar entre amigos. Nadie habló. Alejandro levantó lentamente una mano enguantada, y sin volverse, hizo una seña a los dos hombres que estaban detrás de él para que bajaran sus armas del todo. Por la mañana, toda la finca ya susurraba sobre ello. El personal de cocina hablaba en voz baja mientras el pan subía. Los jardineros se detenían en el pasillo entre el invernadero y el cobertizo de herramientas. Incluso los dos hombres de la puerta este, que normalmente no hablaban de nada más que del tiempo y del resultado de la pelea de anoche, volvían a la misma frase, dicha de diferentes maneras. La pequeña le puso la mano a Bruno, en el hombro, en la oreja. Lo llamó amigo. En el pequeño apartamento de los sirvientes, cerca del ala este, Sofía Carter apenas había dormido. Estaba sentada en el borde de la estrecha cama, donde Emma yacía acurrucada bajo una manta de lana. El osito de peluche de color crema estaba metido bajo un pequeño brazo. Sofía no había encendido la lámpara. Tenía miedo de que la luz despertara a la niña antes de que estuviera lista para decir lo que tenía que decir. Por fin, Emma abrió los ojos. «Mami». «Buenos días, cariño». La voz de Sofía era demasiado cuidadosa. «Escucha a mami. Escucha con atención. Hoy no puedes ir al jardín grande. ¿Entiendes?» Emma parpadeó. «¿Por qué?» «Porque mami lo dice. Pero mi amigo está allí». La garganta de Sofía se apretó. Le apartó el pelo de la frente a la niña con una mano que no estaba del todo firme. «El perro no es un juguete, Emma. El perro pertenece al señor Moretti. Y el señor Moretti es...» Se detuvo. «El señor Moretti es un hombre muy serio. Si lo hacemos infeliz, no podremos quedarnos más aquí. ¿Sabes lo que eso significa? Nos vamos. Nos vamos. Y no hay ningún otro lugar. ¿Entiendes?» Emma miró a su madre durante un largo momento. Luego asintió. El pequeño y solemne asentimiento de una niña que ha entendido las palabras, pero no el peso. «Vale, mami». Sofía le besó la frente y fue a la pequeña cocina a preparar avena. No vio a Emma deslizarse de la cama 20 minutos después, con el osito de peluche en una mano y las botitas en la otra. Para cuando Sofía se dio la vuelta desde la estufa, la puerta principal del apartamento ya estaba entreabierta, y en el felpudo de fuera, esperando, silencioso, paciente, como un león de piedra, yacía él. Su enorme cabeza descansaba sobre sus patas. Su aliento subía y bajaba en nubes lentas y uniformes. Sus ojos estaban fijos en Emma, que se había sentado con las piernas cruzadas en el umbral, y le explicaba solemnemente dónde había dormido el osito de peluche durante la noche. Sofía dejó escapar un pequeño sonido ahogado y se llevó la mano al pecho. No sabía que encima de ellos, en el segundo piso de la casa principal, una cortina había sido descorrida. Alejandro Moretti estaba de pie en la ventana con una taza de café negro enfriándose en la mano. No la había tocado. Llevaba casi 20 minutos observando el apartamento de los sirvientes. Hubo un golpe detrás de él. «Jefe». Marco entró en la habitación, alto, cuidadoso, con el pelo todavía húmedo de la ducha. Miró la cortina, luego el rostro de su jefe, y luego la cortina de nuevo. No hizo ningún comentario. «El perro salió de la casa al amanecer», dijo Marco en voz baja. «Envié a Ricardo a traerlo de vuelta. Se negó a venir. ¿Qué quiere que haga?» Alejandro no se apartó de la ventana. Abajo, Emma estaba colocando con cuidado el osito de peluche entre las patas de Bruno. «Nada», dijo Alessandro. «Nada, jefe. Déjalos en paz». Marco esperó. Era uno de los pocos hombres en Chicago a los que se les permitía esperar una segunda frase. Alejandro levantó el café por fin. Tomó un sorbo lento de algo que se había enfriado. Y no apartó la vista de la niña en la nieve. Pasó una semana, y Bruno se convirtió en la sombra de Emma. Caminaba detrás de ella, por el jardín de rosas helado, por el largo camino de grava que rodeaba la fuente, por el patio de la cocina donde los cocineros fingían no darse cuenta.
Dondequiera que iba el pequeño abrigo rojo, el enorme perro negro lo seguía, con una cojera lenta y deliberada. Su pata trasera izquierda arrastrándose detrás de él como una promesa rota. Emma le hablaba constantemente. Aquí es donde vive el pájaro gordo. No te lo comas. Él también es mi amigo. Ese árbol tiene una cara. Mira, 2 ojos y una boca triste. Tú no estás triste hoy. Ayer estabas triste. Hoy tienes las orejas levantadas. Le cantaba canciones sin melodías adecuadas, hechas de retazos de nanas y rimas infantiles a medio recordar, uniendo todo de la manera en que solo los niños de 3 años pueden hacerlo. Bruno escuchaba con la seriedad de un soldado recibiendo órdenes. El personal empezó a reunirse en las ventanas. Sofía se dio cuenta y se le enfriaron las manos. Vio al ama de llaves observando desde la despensa. Vio al chofer observando desde la puerta del garaje. 2 veces vio a Marco observando desde el pasillo de arriba, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Emma susurró una tarde, arrodillándose para abrocharle el abrigo a su hija. No tan alto, no corras tanto. A Bruno le gusta correr. Bruno es viejo, cariño. Emma miró a su madre muy seriamente. Correr es de mi edad, dijo. Sofía no tuvo respuesta para eso. Al 5.º día, Alejandro mandó llamar a Ricardo, el veterinario de la finca. Ricardo era un hombre delgado y cuidadoso de unos 40 y tantos años. No había podido examinar adecuadamente la pata trasera izquierda de Bruno en casi 11 meses. Llegó con su maletín y su habitual resignación silenciosa. No me dejará acercarme a la cadera. Sofía, sabes que la última vez casi... Lo sé, ella quiere intentarlo. Ricardo miró a Emma, que ya estaba sentada con las piernas cruzadas en las losas junto a Bruno, tarareando. Tiene 3 años. Tiene 3 años, repitió Sofía en voz baja. Y esperó en nuestra puerta esta mañana. Ricardo se arrodilló lentamente a 1 metro del perro. El labio de Bruno se crispó. Un sonido bajo comenzó en su pecho. Emma se acercó sin levantar la vista y deslizó su pequeña mano en la de Ricardo. Es un doctor, le dijo a Bruno. Arregla los ay. Muéstrale la pierna que te duele. El gruñido de Bruno cesó. Ricardo no respiraba. Emma siguió sosteniendo su mano. Con la mano libre, el veterinario se acercó lentamente, muy lentamente, y apoyó la palma de la mano en la articulación hinchada de la cadera de Bruno. Bruno se estremeció, pero no se apartó. Ricardo presionó una vez, suavemente, y luego otra vez. Artritis, murmuró. Y una vieja fractura que nunca se curó correctamente. Lo he sospechado durante meses. No se me ha permitido saberlo. Miró a Sofía. Tenía los ojos húmedos. Ha estado sufriendo durante mucho tiempo. Esa noche, Bruno no volvió a la casa principal. Marco llamó a la puerta del estudio de Alejandro, justo antes de las 11. El perro está en el porche de los sirvientes otra vez, jefe. ¿No quiere venir? Ricardo dice que la pierna... Lo he oído. Alejandro cerró el libro de contabilidad sobre su escritorio. Se levantó, cogió su abrigo negro del respaldo de la silla y salió al pasillo antes de que Marco pudiera terminar el informe. No envió a un hombre. No envió un mensaje. Caminó él mismo por el sendero de piedra en la nieve. Pasó el invernadero. Pasó la fuente atrapada en el hielo. Hasta que se detuvo ante una puerta cuyo umbral nunca había cruzado. Sofía la abrió con un paño de cocina todavía en las manos. No podía hablar. Alessandro miró más allá de ella, hacia la pequeña y cálida habitación. Allí, Bruno yacía acurrucado en una alfombra de trapo, y Emma se había quedado dormida con una mano en su oreja. Sofía se apartó de la puerta porque no sabía qué más hacer. «Señor», susurró, yo no lo invité a entrar. Vino por su cuenta, se lo juro. Yo, lo sé. Alessandro no se quitó el abrigo. No entró más allá del felpudo. Miró a la niña dormida en la alfombra, al enorme perro acurrucado a su alrededor como un muro negro. Y luego, finalmente, a Sofía. Vine a traerlo de vuelta. Sí, señor. Se agachó sobre una rodilla al borde de la alfombra. La nieve se derretía silenciosamente de los hombros de su abrigo. Bruno. El perro abrió un ojo.
Ven. Bruno no se movió. Su barbilla permaneció apoyada en la pequeña espalda de Emma, subiendo y bajando con su respiración. Bruno. Nada. Alejandro exhaló lentamente por la nariz. En la puerta de la cocina, Sofía retorcía el paño de cocina con ambas manos, y no se atrevía a hablar. Había visto a muchos hombres desobedecer a Alessandro Moretti en su corto tiempo en la finca. Nunca había visto a ninguno de ellos hacerlo 2 veces. Entonces Emma se movió. Se sentó, se frotó un ojo con el dorso de la muñeca, y miró al hombre arrodillado en la puerta de su madre, con la tranquila curiosidad de una niña que aún no había aprendido quién se suponía que era cada uno. ¿Viniste? Vine por el perro. Está durmiendo. Ya lo veo. Emma se levantó de la alfombra, con los pies descalzos sobre el suelo de madera, y caminó directamente hacia Alessandro. Antes de que él entendiera lo que estaba pasando, su pequeña mano se había cerrado alrededor de 2 de sus dedos enguantados. «Siéntate», dijo. «Eres demasiado alto». Sofía emitió un pequeño sonido ahogado. Alessandro miró la mano de la niña alrededor de sus dedos. Miró su cara. No había miedo en ella, no había cálculo. Solo había una petición de alguien que no sabía que las peticiones a él no se solían hacer de esa manera. Se sentó. Él, Alejandro Moretti, con un abrigo negro todavía húmedo de nieve. Se sentó en la gastada alfombra de trapo del apartamento de un ama de llaves, porque una niña de 3 años se lo había dicho. Emma se acomodó a su lado y le puso el osito de peluche de color crema en las manos. «Sosténlo. Escucha mejor cuando alguien lo sostiene». «Emma», comenzó Sofía. «Mami, silencio». Alessandro no miró a Sofía. Sostuvo el osito de peluche. Había un conejo. Emma comenzó a acomodar sus piernas como los niños se acomodan para asuntos serios. Y el conejo perdió a su mami. Así que le preguntó al árbol. Y el árbol dijo que no. Así que le preguntó a la luna. Y la luna dijo, quizás, quizás. Quizás no es sí, pero quizás no es no. Así que el conejo siguió caminando. Y entonces encontró. Hizo una pausa. Miró a Bruno. Encontró un perro grande. Y el perro grande dijo, ven. Y el conejo vino. Alessandro no habló. Sofía giró la cara hacia la estufa para que ninguno de los dos la viera. La historia no fue a ninguna otra parte. Emma pareció sentir que era una narración completa. Cogió el osito de peluche, lo apoyó contra las costillas de Bruno y volvió a cerrar los ojos en la alfombra. Alessandro se levantó lentamente. Asintió a Sofía, un pequeño asentimiento sin palabras, y se fue. Bruno se quedó. A mitad del camino de piedra de vuelta a la casa principal, bajo la nieve que caía, Alejandro se dio cuenta de lo que había pasado. Una niña le había dado una instrucción y él la había obedecido. Después de esa primera noche en la alfombra, Alessandro volvió la noche siguiente, y la siguiente. Las 3 primeras veces se dijo a sí mismo que simplemente estaba recuperando a su perro. Bruno vivía en la casa principal. Bruno dormía en la casa principal. Era una cuestión de orden. Era una cuestión de costumbre. A la 6ª noche, había dejado de decirlo, incluso para sí mismo. Sofía se dio cuenta antes que él. Se dio cuenta de que ya no se quitaba el abrigo en la puerta, porque se quedaba lo suficiente como para entrar en calor sin él. Se dio cuenta de que sus ojos habían empezado a recorrer su pequeña cocina, catalogando en silencio la tetera desconchada, las tazas desparejadas, la única fotografía enmarcada de un joven con uniforme de trabajo en el alféizar de la ventana. En la 8ª noche, puso una segunda silla en la pequeña mesa de la cocina antes de que él llegara. Colocó una taza a su lado. Luego, después de quedarse muy quieta por un momento, también colocó un platillo debajo de la taza. Cuando él entró por la puerta esa noche, con nieve en los hombros como siempre, miró la silla, luego a ella, y luego a la silla de nuevo. No preguntó, no comentó. Simplemente se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho junto al de ella y se sentó. «Té», dijo Sofía. No era una pregunta. «Gracias». Emma salió del dormitorio en calcetines y con un camisón demasiado grande para ella, arrastrando el osito de peluche por una oreja. «Has vuelto». «Vine por el perro». «Siempre vienes por el perro». Alessandro no respondió. Emma se subió a la 3ª silla sin preguntar
y acercó una lata abollada de lápices de cera sobre la mesa. Tenía una pila de papel que Sofía había rescatado de la oficina de la finca, reciclando los reversos en blanco de viejas facturas de entrega, cortados en pequeños rectángulos por manos cuidadosas. «Estoy dibujando», anunció. «Ya veo. No mires todavía». Alessandro no miró. Bebió su té, que estaba demasiado flojo y demasiado caliente, y fingió no darse cuenta de cómo las manos de Sofía temblaban ligeramente la primera vez que le sirvió. Bruno yacía en el umbral entre la cocina y el dormitorio. Una pesada pata doblada bajo su barbilla. Sus ojos se movían entre los tres humanos como si estuviera guardando una decisión que ya había tomado. Pasaron 20 minutos. «Media hora. Terminado», anunció Emma. Giró el papel y lo deslizó sobre la mesa hacia Alejandro. El dibujo estaba hecho de 4 figuras. Un hombre alto dibujado con una larga forma negra que llegaba casi hasta la parte superior de la página. Un enorme perro negro a su lado, 4 patas y 2 orejas triangulares. Una niña muy pequeña junto al perro con un vestido rojo. Y sobre todos ellos, un gran sol amarillo con una cara sonriente. Las 3 figuras se daban la mano o las patas. No estaba del todo claro en el lápiz de cera dónde terminaba la mano y empezaba la pata. Alejandro lo miró durante mucho tiempo. «Somos nosotros», explicó Emma amablemente. «Ya veo. Tú eres el alto, porque eres alto. Ya veo. ¿Te gusta?» No respondió de inmediato. Sofía, en la estufa, se había quedado muy quieta. «Sí», dijo Alejandro en voz baja. «Me gusta. Puedes quedártelo. ¿Estás seguro? Te haré más». Dobló el pequeño rectángulo de papel con cuidado 2 veces, por los pliegues naturales que la mano de la niña había dejado. Lo deslizó en el bolsillo interior de su abrigo, sobre el lado izquierdo de su pecho, donde los hombres de su profesión solían llevar otras cosas. Terminó su té. Dijo buenas noches. Volvió por el camino de piedra con Bruno por primera vez en más de una semana. A la mañana siguiente, en su estudio, abrió el cajón central de su escritorio. El cajón que contenía el libro de contabilidad de envíos, el contrato codificado con la familia de Génova, y la carta sellada que, a su muerte, nombraría a su sucesor. Colocó el dibujo a lápiz de cera encima de todo. Luego cerró el cajón. Ricardo regresó 2 días después con su maletín médico, y una mirada que Alessandro no había visto en el rostro del veterinario en casi un año. La mirada de un hombre que tenía permiso para volver a intentarlo. Se reunieron en el pequeño solarium, junto al apartamento de los sirvientes. Porque Emma se había negado a que se llevaran a Bruno a un lugar donde la niña no pudiera seguirlo. Una manta doblada estaba extendida en el suelo de madera. Bruno ya estaba tumbado sobre ella, observando cada mano en la habitación. «¿A qué distancia puedo sentarme hoy?», preguntó Ricardo. No miró a Bruno, miró a Emma. La niña, sin discusión, se había convertido en la persona cuya opinión importaba. Emma lo consideró seriamente. No demasiado cerca. Le pone nervioso el maletín negro. ¿Debo dejar el maletín en el suelo? Sí, detrás de ti. Ricardo obedeció. Dejó el maletín de cuero en el suelo a su espalda y se deslizó hacia adelante. Un movimiento cuidadoso a la vez, hasta que estuvo arrodillado a 1 metro de la cadera hinchada de Bruno. El labio de Bruno se retiró sobre sus dientes. «Shh», dijo Emma, no a Ricardo, a Bruno. «Es el doctor, ¿te acuerdas?». Se acercó y colocó su pequeña mano plana sobre la cabeza de Bruno, entre sus orejas. 5 dedos cortos, rosados por el frío, descansando sobre el pelaje negro. El gruñido de Bruno se desvaneció. Alejandro estaba de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos de su abrigo, y observaba. Durante el último año, había traído a 3 especialistas diferentes de la ciudad. Había hecho volar a un entrenador belga a través de un océano. Había pagado a un cirujano veterinario, cuya tarifa semanal superaba los ingresos anuales de la mayoría de la gente. Ninguno de ellos había podido poner una mano desnuda en la cadera de Bruno sin un bozal. 3 hombres y un dardo tranquilizante en espera. Emma lo había hecho en 3 minutos con un oso de peluche. «Voy a tocarle la pierna ahora, Bruno», dijo Ricardo en voz baja. «Emma está aquí. Emma no se va a ninguna parte». «No me voy a ninguna parte», confirmó Emma. Ricardo apoyó la palma de la mano a lo largo de la articulación. Todo el cuerpo de Bruno se tensó.
La pequeña mano de la niña no se movió del espacio entre sus orejas. Tranquilo, tranquilo. Solo soy yo. El examen duró casi 15 minutos. Cuando terminó, Ricardo se sentó sobre sus talones y miró, no a su paciente, sino a la guardiana de su paciente. Tenía los ojos húmedos de nuevo. Gracias, pequeña. De nada, dijo Emma con gravedad. Más tarde, después de que Ricardo se fuera con una lista de nuevos medicamentos que preparar, y Emma se hubiera quedado dormida en la alfombra, con un brazo todavía sobre la espalda de Bruno. Alejandro y Sofía estaban juntos en el mostrador de la cocina. Él no se sentó esta vez, ni ella tampoco. Ha estado sufriendo durante mucho tiempo, dijo Alessandro por fin. No hablaba de la medicación. Lo sé. Aprendió que las manos significan dolor, así que decidió que todas las manos significan dolor. Sí, el dolor hace que todo sea aterrador. Sofía secó la misma taza que ya había secado una vez. También hace que la gente sea aterradora, dijo en voz baja. No solo los perros. Alessandro la miró. Ella no levantó la vista de la taza. No le he preguntado nada sobre su trabajo, señor. Quiero que lo sepa, y no lo haré. Lo sé. Emma tampoco lo hará. Le he enseñado a no hacerlo. Gracias. Las dos palabras salieron más bajas de lo que él había pretendido. Sofía levantó la vista brevemente y luego la apartó. De nada. Se quedaron en silencio por un momento. La tetera hacía tic-tac mientras se enfriaba. La respiración de Bruno era lenta y uniforme en la habitación de al lado. Alejandro miró la pequeña mano que aún descansaba sobre la espalda del perro dormido, y comprendió que le acababan de agradecer algo que, de hecho, él había hecho primero. Alejandro no durmió bien esa noche. Yacía en la oscuridad de su dormitorio de arriba, con una mano apoyada en el espacio vacío donde Bruno solía dormir a los pies de su cama, y pensó en las manos pequeñas en una cabeza grande, manos grandes levantando bozales. Las manos de los hombres que le habían arrebatado a su madre y a su padre en el callejón detrás de la panadería cuando tenía 17 años. Las manos que él mismo había usado en los años siguientes para construir los muros dentro de los que ahora vivía. Pensó en Bruno en el almacén, un joven perro hambriento, medio muerto por una cicatriz de cadena alrededor de su garganta, que se había tumbado en la puerta de una habitación en llamas para mantener vivo a un extraño herido. Pensó en cómo Bruno, desde esa noche, había emitido un sonido bajo en su pecho cada vez que alguien que no fuera Alessandro se acercaba. Eran el mismo animal. Ambos habían sido heridos demasiado jóvenes. Ambos habían decidido, sin decirlo nunca en voz alta, que lo más seguro en el mundo era hacer algo a lo que otras criaturas temían. Ambos habían conseguido exactamente lo que habían pedido. Ambos habían estado solos durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, llamó a Marco a su estudio antes del desayuno. La biblioteca. El pequeño rincón junto a la ventana sur. Quiero que lo despejen. Marco parpadeó una vez. ¿Despejarlo, jefe? Una mesa baja, 2 sillas pequeñas, una estantería, libros infantiles, de los buenos, lo que recomendaría un bibliotecario. Una caja de madera con lápices de cera, papel, nada que parezca caro. Marco esperó, con la pluma en la mano. Y Marco, no vino de mí. Si alguien pregunta, lo ordenó la casa. Si ella pregunta, no sabes nada. Si ella pregunta, Marco no escribió nada. Asintió una vez y se fue. Esa misma tarde, el rincón estaba listo. Una pequeña mesa redonda se encontraba bajo la alta ventana que daba al jardín helado. 2 sillas, bajas y sencillas, habían sido colocadas a cada lado. Una única estantería contenía libros ilustrados a una altura que una niña de 3 años podía alcanzar. En la esquina de la mesa había una caja de madera con lápices de cera y una pila ordenada de papel en blanco. Alessandro no entró en la biblioteca esa noche. No pasó por delante. Se sentó en su estudio, con el libro de contabilidad abierto frente a él, y no pasó una sola página durante casi 1 hora. Emma lo encontró a la mañana siguiente. A Sofía le habían pedido que subiera a ayudar a pulir la plata. Un pequeño recado que, casualmente, duró exactamente el tiempo necesario. Emma deambuló por el pasillo con el osito de peluche bajo un brazo.
Abrió la alta puerta de la biblioteca, como le habían dicho en voz baja que podía hacer, y se detuvo. Se quedó muy quieta en la puerta. Luego caminó lentamente por la enorme alfombra, pasando la pared de libros de cuero que no podía leer, y se detuvo ante la mesita con las sillas pequeñas y la caja de lápices de cera. No gritó, no corrió hacia su madre, ni siquiera sonrió. Miró el rincón durante mucho tiempo. Luego levantó la vista una vez hacia el techo alto, como si comprobara si alguien la observaba desde arriba. Se sentó en una de las sillas pequeñas, colocó el osito de peluche con cuidado en la otra, ajustó su oreja de color crema para que mirara hacia la ventana. Luego lo dejó allí. Salió. Él vio al osito de peluche sentado solo en una silla pequeña junto a la ventana helada, esperando. No dejó de caminar, no giró la cabeza, pero a partir de esa noche, la puerta de la biblioteca nunca se cerró. Durante la mayor parte de los 10 años desde que había heredado la finca, Aleandro Moretti había cenado solo. A veces era un plato de carne fría que le llevaban a su estudio a las 11 de la noche, mucho después de que todos los sirvientes se hubieran ido a la cama. A veces era un tazón de sopa que no recordaba haber empezado. Sus hombres sabían que no debían preguntar. Su ama de llaves sabía que no debía esperar. Esa costumbre terminó lentamente, y luego de golpe. Comenzó con él quedándose un poco más de tiempo en la pequeña mesa de la cocina de Sofía, después de que Bruno fuera devuelto a la casa principal. Luego un poco más todavía, y una noche a finales de enero, llegó a la puerta del apartamento de los sirvientes. Llevaba una bolsa de papel con pan de la cocina de la finca, porque Marco había mencionado, en medio de un informe completamente ajeno, que Sofía no había hecho la compra en 3 días. No tuve tiempo, dijo ella, avergonzada, cuando él dejó la hogaza en su mostrador. Lo sé. Siéntese, señor. Siéntate, Sofía. Ella se sentó, y en la pequeña mesa redonda donde una vez se habían enfrentado 2 sillas, ahora había 3. Para la segunda semana de febrero, 3 sillas se habían convertido en una regla. Alessandro llegaba a las 7. Sofía ya habría puesto 3 platos. Desparejados, desconchados en algunos sitios. Uno con una pequeña flor azul pintada en el borde que casi se había borrado de la memoria. Emma salía corriendo del dormitorio con calcetines que nunca coincidían. Apartaba su silla, se subía y anunciaba lo que fuera que hubiera pasado ese día. El pájaro gordo estaba allí otra vez. Ah, sí, está más gordo. Quizás está planeando algo. Sí, está planeando. Sofía se giraba hacia la estufa para ocultar su rostro durante intercambios como este. Todavía no estaba del todo acostumbrada a oír a Alessandro Moretti, un nombre que hacía que hombres adultos bajaran la voz en otras mesas por todo Chicago. Responder seriamente al informe de una niña de 3 años sobre el estado emocional de una paloma. Después de la cena, venía el cuento. Emma tenía reglas sobre el cuento. Tenía que ocurrir en la pequeña alfombra, frente a la estufa de leña. Bruno tenía que estar tumbado contra la base del sofá, lo que ahora hacía todas las noches, hubiera venido Alessandro a buscarlo o no. Y Alessandro estaba obligado, Emma había sido muy clara al respecto, a sostener el osito de peluche en su rodilla. Escucha mejor cuando alguien lo sostiene. Ya lo has dicho. Pues que lo sostenga bien. Mami, lo estás sosteniendo bien, cariño. El cuento de esa noche era sobre 3 patos. Los 3 patos, según Emma, estaban perdidos. No sabían dónde estaba su estanque. Le preguntaron a una vaca. La vaca no fue de ayuda. Le preguntaron a un tractor. El tractor no hablaba. Le preguntaron a la luna, que solo dijo quizás, porque en el mundo de Emma, la luna siempre decía quizás. Aleandro se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, con una camisa blanca planchada y pantalones oscuros. El osito de peluche de color crema equilibrado cuidadosamente en una rodilla, y escuchó un cuento de patos perdidos durante casi 11 minutos, sin interrumpir ni una vez. Sofía estaba de pie en la puerta de la cocina, con un paño de cocina olvidado en la mano. Miró 3 tazas en el escurridor, la suya, la de Emma, y una que solía ser para los invitados. Y algo en su pecho se apretó de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Había visto muchas cosas sobre Aleandro Moretti que otras personas en Chicago nunca llegaban a ver.
la forma en que se quitaba el abrigo y lo colgaba con cuidado en lugar de dejarlo caer. La forma en que le agradecía suavemente por el té. La forma en que, sin anunciarlo nunca, había empezado a comer comida cocinada en una olla desconchada en la estufa de un ama de llaves. Alessandro cerró los ojos brevemente mientras Emma describía a los patos encontrando un conejo amistoso. Se dio cuenta sin alarma de que esto era lo más parecido a una velada familiar que había vivido. Desde la noche anterior a la emboscada detrás de la panadería. La última noche que había cenado con su madre y su padre. Tenía 38 años. Habían pasado 21 años. Emma terminó el cuento. Besó la oreja del osito de peluche. Luego, sin preguntar, besó el nudillo de Alejandro, donde descansaba sobre la cabeza del oso, y se fue a la cama. Alessandro no se movió durante un largo momento. Emma se durmió contra las costillas de Bruno antes de las 9 esa noche. Sofía la llevó con cuidado a la pequeña cama en la habitación de al lado. Le arropó la manta hasta la barbilla, le puso el osito de peluche contra la mejilla, y cerró la puerta con el cuidado de alguien que había aprendido exactamente qué tablas del suelo crujían. Cuando volvió a la sala de estar, Alessandro todavía estaba sentado en la alfombra frente a la estufa, con una mano apoyada en el hombro de Bruno. No se levantó. Inclinó la cabeza hacia el sillón vacío a su lado. Sofía se sentó. No hablaron durante un largo momento. La estufa hacía tic-tac. El viento empujaba contra la pequeña ventana sobre el fregadero. La lenta respiración de Bruno llenaba el silencio como una tercera persona presente. Se llamaba Daniel, dijo Sofía por fin, sin que se lo preguntaran. Alessandro no giró la cabeza. El padre de Emma conducía un camión de reparto para una empresa en Indiana. Hace 2 años, en marzo, fue golpeado por una carga que no estaba bien sujeta en la autopista. Lo siento, gracias. Su voz era firme. Era un buen hombre. No era de un mundo como este. Arreglaba los tejados de la gente los fines de semana gratis. Guardaba un frasco de centavos para la futura escuela de nuestra hija. No era un frasco grande. Se miró las manos. Después del accidente, hubo facturas. Hubo más facturas de las que yo entendía cómo tener. Nuestro casero no quería a una mujer y una niña pequeña viviendo solas en ese barrio. No fue cruel al respecto. Simplemente fue práctico. Entiendo. Respondí al anuncio de ama de llaves interna porque decía que el puesto incluía alojamiento para una niña. No supe de quién era la casa hasta que llegué para la entrevista. Sonrió débilmente al recordarlo. Casi me doy la vuelta en la puerta principal. Pero no lo hiciste. No lo hice. Levantó la vista. Hay un muro alrededor de esta finca, señor. Hay hombres en la puerta a todas horas. Sé lo que hacen esos hombres. No soy ingenua, pero sea lo que sea cierto sobre este lugar, es el único lugar donde he dormido toda la noche desde el accidente. Alejandro no respondió. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella. «Puedes. ¿Por qué lo permitió? El apartamento, la niña. Debió haber otras solicitantes sin una niña de 3 años». Alessandro miró a Bruno durante mucho tiempo. «No lo sé», dijo finalmente. «Marco me trajo el expediente. Lo aprobé. No lo cuestioné. Recuerdo haber pensado brevemente que una niña en la propiedad no era algo que hubiera considerado antes. Y eso fue todo. Eso fue todo». Ella asintió lentamente, como si ya lo hubiera sospechado. Él giró la cabeza entonces y la miró directamente. «¿No me tienes miedo?» «No». «¿Por qué?» Sofía no respondió de inmediato. «Porque Emma no lo tiene», dijo. «Y Emma ve cosas antes que los adultos». Vio que a Bruno le dolía cuando todos los demás solo veían dientes. Se sentó en el suelo junto a un perro que había dejado una cicatriz a un hombre adulto. Hizo una pausa. «Si ella no le tiene miedo, señor, tengo que confiar en que está viendo algo que yo todavía no puedo ver». Alessandro bajó la vista a su propia mano, apoyada en el pelaje de Bruno. Debajo de su palma, medio oculta bajo el pelaje negro, había una cresta pálida de tejido cicatricial del ancho de 2 dedos. Una cicatriz de cadena que rodeaba una vez la cadera de Bruno, de una vida que el perro había vivido antes de que Alessandro hubiera oído su respiración. Recordó la noche en que lo encontró.
Recordó el callejón detrás del almacén en el lado sur. 22 años, sangrando por una herida en el costado. 3 hombres todavía cazándolo en la oscuridad. Un joven perro hambriento saliendo de debajo de una escalera oxidada. El perro eligiendo, por razones que Alessandro nunca entendería, tumbarse en la puerta de la helada sala de almacenamiento y quedarse allí hasta la mañana. Bruno lo había elegido antes de que hubiera ninguna razón para elegirlo. Emma lo había elegido antes de haber aprendido quién era él. Miró a Sofía y por un momento pensó en contárselo todo. No lo hizo. Fue una mala tarde antes de convertirse en una buena noche. Alejandro había pasado 6 horas en una llamada con un distribuidor en Boston, cuyos números ya no coincidían con los que había enviado el mes anterior. Marco había entrado en el estudio 2 veces para entregarle una nota doblada, y ambas notas habían sido peores que la anterior. Cuando llegó la noche, a Alejandro le dolía la mandíbula de haberla mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Caminó por el sendero de piedra hasta el apartamento de los sirvientes porque se había dicho a sí mismo que lo haría, porque Emma lo esperaba, porque Bruno había estado en casa de Sofía desde la mañana. Abrió la puerta sin llamar. Ese fue su primer error. Bruno, ven. El enorme perro negro estaba tumbado contra la base del sofá, con la cabeza sobre las patas y los ojos medio cerrados. Emma estaba en la alfombra a su lado, clasificando lápices de cera según reglas imaginarias que solo ella podía ver. Sofía estaba en la estufa. La oreja de Bruno se movió. No levantó la cabeza. Bruno, arriba. Nada. Algo en Alejandro, que había estado bajo presión todo el día, se soltó. Bruno, dijo. Y su voz se endureció hasta convertirse en la voz que usaba para los hombres que no entregaban lo que habían prometido. Dije, arriba, ahora. Emma lo miró. No lloró. No se encogió. Se levantó de su montón de lápices de cera, caminó directamente hacia Bruno, y se interpuso entre el enorme perro y la voz alta y afilada que acababa de llenar la habitación. Extendió sus pequeñas manos a los lados, con las palmas abiertas. Bruno no es malo, dijo. Su barbilla temblaba, pero su voz era muy clara. A Bruno le duele la pierna. No se debe gritar cuando a alguien le duele algo. Sofía se había girado desde la estufa. No dijo nada. Tenía la mano apretada contra la boca. Alessandro no se movió. Durante un largo momento no pareció respirar. Luego, lentamente, se arrodilló en el suelo de madera de la pequeña cocina. Todavía llevaba el abrigo puesto. La nieve todavía se derretía de sus hombros. Miró a la niña de 3 años que se interponía entre él y su propio perro. Y algo dentro de él, algo que había pasado 21 años reforzando silenciosa y completamente, cedió. Tienes razón, Emma. No es malo, lo sé. Ella no se apartó. Se quedó exactamente donde estaba. Él miró más allá de ella, a los ojos amarillos de Bruno que lo observaban desde el suelo. Y hizo lo que no había hecho en más años de los que podía contar. Lo siento, Bruno. La oreja del perro se movió una vez. Lo siento. Estaba enfadado con otras personas. Lo traje aquí. Fue mi culpa, no tuya. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, cerca del suelo. Bruno miró a Emma. Emma asintió gravemente, como si concediera permiso en nombre de alguien que no podía hablar por sí mismo. Bruno se levantó sobre sus patas delanteras, lentamente, con cuidado, sobre una pierna que todavía no estaba bien y que quizás nunca lo estaría. Cojejó el metro que lo separaba de la alfombra y presionó su enorme cabeza contra la mano abierta de Alejandro. Alejandro cerró los ojos, mantuvo la palma exactamente donde estaba y no la movió durante mucho tiempo. Emma se sentó a su lado en el suelo sin decir una palabra. Sofía volvió a la estufa y fingió, por el bien de ambos, estar muy ocupada con la tetera. Más tarde, después de que Emma se quedara dormida en el sofá con el osito de peluche bajo la barbilla, Alejandro se sentó junto a la estufa de leña durante casi 2 horas. No leyó, no revisó su teléfono, no pensó en Boston. Bruno yacía contra su pierna con el mismo peso constante con el que el perro se había apoyado en él. En una cierta noche helada, hace 22 años en el lado sur, cuando ninguno de los dos creía que vivirían para ver la mañana.
Apoyó la mano en la cabeza de Bruno y comprendió por fin que el poder no era la única forma de conservar lo que le pertenecía. Una disculpa dicha en el momento adecuado puede reparar más de lo que una orden jamás podrá. Al otro lado de la ciudad, en un estudio privado en el último piso de un hotel que Victoria Romano poseía, pero nunca operaba oficialmente, un sobre de manila liso fue colocado sobre un escritorio de laca negra. No había nombre en el frente, ni remitente, ni sello. Lo había dejado con el conserje esa mañana un hombre con una gorra gris, a quien ninguna cámara había captado con claridad. Victoria Romano tenía unos 50 y tantos años. Su pelo era plateado y peinado hacia atrás. Sus manos estaban cuidadas. Había querido a Alessandro Moretti, muerto durante 9 años. Desde que una disputa de envío en el puerto le costó un hermano y un almacén en la misma semana. Lo había intentado 3 veces. Cada vez algo había salido mal. Mal tiempo, un primo que habló, un perro una vez que mató a 2 de sus hombres en un jardín. Había empezado a aceptar que el jefe Moretti no tenía una debilidad en el sentido ordinario, ni amantes, ni juego, ni un hermano cuya garganta pudiera ser utilizada como palanca. Solo un dinosaurio de perro negro y una casa de piedra llena de hombres leales. Abrió el sobre con un abrecartas de plata. Fotografías, 6 de ellas, brillantes, tomadas con un teleobjetivo muy largo. La primera mostraba a Leandro Moretti en el jardín de la finca, con su largo abrigo negro, inclinándose para levantar en brazos a una niña pequeña con un vestido rojo. Las pequeñas manos de la niña estaban alrededor de su cuello. Se estaba riendo. La segunda mostraba a la misma niña encaramada a los hombros de Alessandro, con una pequeña palma apoyada en la parte superior de su cabeza, como si estuviera dirigiendo un barco. La tercera mostraba a Leandro sentado en un escalón bajo de madera, fuera de lo que parecía ser un apartamento de sirvientes, con un ama de llaves a su lado, ambos mirando a la niña jugar en la nieve con el perro negro. Leandro se inclinaba ligeramente hacia la mujer. No la estaba tocando. Ni siquiera estaba cerca de tocarla. Pero el espacio entre ellos estaba dispuesto de la manera en que solo se dispone el espacio entre personas que no son extrañas. La cuarta mostraba a la niña susurrando al oído de Leandro. Su cabeza estaba inclinada para captar las palabras. Su mano descansaba cuidadosamente sobre la pequeña espalda de ella. Victoria Romano miró las fotografías durante mucho tiempo. Luego, en silencio, empezó a sonreír. «Ahí estás», le dijo a nadie. Reunió las 6 fotografías en una pila ordenada. Las volvió a dejar. Dio 2 golpecitos en la de arriba con un dedo cuidado. «Ahí estás, Alessandro». A media ciudad de distancia, en su escritorio en el estudio del segundo piso de la finca. Leandro Moretti hablaba por su línea privada. «El fideicomiso debe ser irrevocable. Su nombre no aparecerá en ningún documento público. La cuenta se estructurará a través de la entidad de Génova. Si algo le sucede a la madre, los fondos se liberan al tutor que ella nombre. O en ausencia de un tutor nombrado, a mí». «Entendido, señor». «El nombre de la niña es Emma Carter. Proporcionaré la información de la madre por separado». «Entendido. Esto no existe. Esta conversación no ocurrió». «Por supuesto, señor». Terminó la llamada. Se quedó quieto por un largo momento, con una mano apoyada en el cajón central cerrado de su escritorio. El cajón que contenía el libro de contabilidad de envíos, la carta de sucesor sellada, y encima de todo, un rectángulo de papel doblado con un dibujo a lápiz de cera de 4 figuras, dándose la mano bajo un sol sonriente. No abrió el cajón. No le puso nombre a lo que sentía en su pecho. Aún no estaba preparado para ello. Pero Bruno lo sabía. Bruno estaba tumbado bajo la ventana del estudio, con la barbilla sobre las patas, observando el rostro de Alessandro como siempre observaba el rostro de Leandro cuando se estaba tomando una decisión difícil. Sus ojos amarillos no se habían movido. Su respiración no había cambiado. Él ya había elegido, meses atrás, a la niña en el jardín como algo que debía ser protegido. Esperó en silencio a que el hombre, al otro lado de la habitación, llegara a la misma respuesta. Victoria Romano no actuó rápidamente. No era ese tipo de hombre.
Era paciente como lo son los viejos pescadores, dispuesto a sentarse una semana para pescar un solo pez. Estudió las 6 fotografías durante 3 noches antes de hacer una llamada. Cuando lo hizo, no pidió a su propia gente que se moviera contra la finca Moretti. En cambio, pidió el nombre de un hombre en particular en la nómina de Alejandro Moretti. El nombre que le dieron fue Enzo Bianchi. Enzo había estado en el equipo de seguridad de Moretti durante 5 años. Tenía 31 años. Era tranquilo, cuidadoso, muy apreciado. 2 años antes, durante una disputa en un almacén en Detroit, había recibido una bala en el hombro por Marco. Todavía tenía la cicatriz. Todavía cojeaba en las mañanas frías. Era considerado por todos los que importaban en la finca como parte de la familia. También, descubrió el investigador de Victoria, tenía una deuda médica de casi $200,000, por una hermana menor que recibía tratamiento en una clínica privada en Roma. Victoria sonrió al leer el informe. «Todo el mundo tiene una puerta», le dijo a nadie en particular. «Solo necesitas encontrar de qué lado están parados». La primera reunión tuvo lugar en la trastienda de una panadería en el lado norte de la ciudad. El tipo de lugar donde los hornos siempre estaban encendidos, y el ruido del ventilador hacía imposible grabar cualquier conversación. Enzo se sentó frente a un hombre con una gorra gris que no dio su nombre. El hombre de la gorra gris no amenazó. El hombre de la gorra gris solo abrió una carpeta de cuero. La deslizó sobre la mesa espolvoreada de harina y dejó que Enzo leyera lo que había dentro. Había una fotografía de la hermana de Enzo. Había un calendario de sus próximos tratamientos. Había una cifra escrita al final de la página. Enzo no tocó la carpeta. «Yo no», dijo en voz baja, «no vendo al hombre que me acogió». «No te estamos pidiendo que vendas al hombre». «¿Entonces qué?» «Te estamos pidiendo», dijo suavemente el hombre de la gorra gris, «que vendas a la niña». Enzo se fue a casa esa noche y no durmió. En los días siguientes, comenzó a notar pequeñas cosas sobre sí mismo que nunca antes había notado. La forma en que su mano temblaba ligeramente cuando pasaba por el apartamento de los sirvientes en sus rondas. La forma en que no podía mirar a Marco a los ojos en el cambio de turno de la mañana. La forma en que, cuando caminaba por la cocina de la finca para tomar su café de la tarde. Bruno, que lo conocía desde hacía 5 años, que una vez fue llevado por él a la consulta de un veterinario cuando el perro se cortó la pata con un cristal roto. Ahora, levantaba la cabeza del suelo de baldosas y emitía un gruñido bajo y deliberado cada vez que Enzo pasaba por la puerta. La primera vez que sucedió, el cocinero se rió. «Llevas la colonia equivocada, Enzo». La segunda vez que sucedió, Enzo también se rió. Fue una risa débil. La tercera vez, no se rió. Empezó a dar la vuelta por el pasillo oeste. Arriba, en el estudio, Alessandro se dio cuenta. Bruno ha estado inquieto. Marco, que estaba de pie junto a la ventana con el informe de la mañana en la mano, miró. «¿Inquieto, jefe? ¿No le gusta algo en la cocina? ¿O alguien? Averigua qué es». «Lo haré». En silencio. Por supuesto. Marco se fue. Alejandro no volvió al libro de contabilidad que tenía delante. Observó la nieve caer fuera de la ventana y pensó en las fotografías que no sabía que ya habían sido tomadas. Y en el perro bajo su escritorio que nunca gruñía sin razón, y en el pequeño abrigo rojo que estaría, en menos de 2 días, en el jardín este a las 3 de la tarde. No sabía lo poco tiempo que le quedaba. Bruno yacía bajo el escritorio con la barbilla sobre las patas y no cerraba los ojos. 3:15 de la tarde. Emma estaba en el jardín este, exactamente donde había estado a las 3:15 cada tarde durante las últimas 2 semanas. Llevaba su abrigo rojo y sus pequeñas botas marrones. El osito de peluche de color crema estaba apretado bajo un brazo. Bruno yacía a pocos metros de distancia sobre una manta doblada que los jardineros habían empezado a dejar allí para él. Su enorme cabeza negra descansaba sobre sus patas delanteras, un ojo amarillo medio abierto, observándola. Sofía estaba dentro de la casa principal, en el segundo piso, cambiando la ropa de cama en el ala de invitados. Alejandro estaba en su estudio en el primer piso, en una llamada con un banco en Milán. Marco estaba en la oficina de seguridad, revisando la lista de turnos que había empezado a compilar.
después de la orden silenciosa de Alessandro 2 días antes. Enzo Bianchi estaba de pie en la puerta de servicio oeste. Le temblaban las manos. Las mantenía dentro de los bolsillos de su abrigo. A las 3:17, una pequeña carga controlada del tamaño de un puño, escondida bajo una furgoneta de reparto a 2 calles de distancia, detonó en el muro exterior de la puerta principal. No era una bomba diseñada para matar, era una bomba diseñada para mover a la gente. Tuvo éxito. Todos los hombres armados en el canal de radio de la finca oyeron las mismas 3 palabras al mismo tiempo. Puerta principal, ahora. 14 hombres corrieron. 6 segundos después, Enzo Bianchi presionó el pequeño dispositivo de desbloqueo remoto que la gente de Victoria le había dado. Y abrió la puerta de servicio oeste. 3 hombres con monos beige de una empresa de calefacción y aire acondicionado entraron con calma, sin prisa. Llevaban 2 grandes cajas de herramientas. La cámara más cercana solo mostró la parte superior de la gorra del de en medio. Había sido colocada exactamente allí por esa misma razón. Enzo había marcado el punto ciego en rojo en el esquema 3 noches antes. Caminaron directamente hacia el jardín este. Bruno levantó la cabeza. Se puso de pie antes de entender por qué. Sus fosas nasales se ensancharon. Se giró hacia el sonido de pasos desconocidos sobre la grava que no deberían haber estado allí a las 3:17. Y cada músculo de su enorme cuerpo decidió su respuesta en el mismo instante. Se interpuso entre los extraños y Emma. El gruñido que salió de él no fue una advertencia. Fue una promesa. «Bruno», dijo Emma. Su voz era pequeña. Aún no había soltado el osito de peluche. «Bruno, ¿qué?» «No te muevas, pequeña», dijo uno de los hombres suavemente, con una voz que había ensayado ser suave. «Estamos aquí para arreglar las tuberías. Todo está bien». Bruno cargó. Su pierna izquierda cedió en la segunda zancada, pero la tercera lo llevó de todos modos. Golpeó al hombre más cercano en el pecho con casi todo el peso de sus 72 kilos, y lo empujó hacia atrás contra el bajo muro de piedra del parterre. El segundo hombre ya había sacado la pistola de aire. El dardo alcanzó a Bruno en el hombro. La dosis que contenía no era la dosis estándar. Era la dosis que Victoria Romano había especificado personalmente para un cane corso que pesaba lo que el informe decía que pesaba Bruno. Hizo efecto casi de inmediato. Bruno giró, con los dientes todavía al descubierto. Intentó alcanzar al segundo hombre y no lo logró. Sus patas traseras se deslizaron bajo él sobre la hierba mojada. Cayó al suelo de lado. Su enorme pecho todavía se agitaba. Sus ojos amarillos seguían fijos en Emma. «Bruno», gritó Emma. Dejó caer el osito de peluche. El tercer hombre la levantó por la cintura. Su pequeña bota se le salió en la hierba mientras pateaba. Su grito se ahogó contra el hombro del mono. 90 segundos después, una furgoneta sin distintivos se alejaba de la puerta de servicio. En el jardín este, cuando Alessandro Moretti llegó al bajo muro, 2 minutos y 40 segundos después de la primera explosión, no había furgoneta. No había hombres. Solo había una pequeña bota marrón tirada de lado en la escarcha, un osito de peluche de color crema boca abajo en la hierba pisoteada. Y Bruno, apenas consciente, con las patas traseras sin funcionar, arrastrándose con las delanteras hacia el camino de grava vacío por donde se había ido la furgoneta. Alejandro cayó de rodillas junto al perro. Recogió la pequeña bota. Por un momento, no pudo recordar cómo respirar. Llevaron la pequeña bota adentro sobre un paño doblado, como si fuera una prueba y no un zapato. Sofía ya estaba en la puerta principal cuando Alejandro entró. Había visto a los hombres correr desde la ventana del segundo piso. Había visto la cara de Marco. No necesitaba que se lo dijeran. Cuando Alejandro le puso la bota en las manos abiertas, ella se desplomó en el suelo de mármol del vestíbulo, como si las cuerdas que la mantenían erguida se hubieran cortado. No gritó. Esa fue la peor parte. Simplemente se sentó. Con ambas manos alrededor de la pequeña bota marrón, se meció hacia adelante una vez y luego otra vez, y no emitió ningún sonido. Alessandro se arrodilló frente a ella. «Sofía, señor, la encontraremos. Señor, le prometo por mi vida que la encontraremos». Sofía levantó la vista. Sus ojos estaban secos. Su rostro era del color del mármol bajo ella. «Usted la trajo a su mundo.
dijo. Su voz era muy baja y muy uniforme, y lo atravesó como una aguja. Usted la trajo a su mundo, y ahora ella está en él. Alessandro no pudo responder. Marco apareció a su lado. Jefe, todos los hombres que tenemos. Distrito de almacenes del lado norte, los viejos patios ferroviarios. Cualquiera que haya aceptado dinero de Romano en los últimos 5 años, sáquenlos de sus casas. Cualquiera que haya sido visto con alguno de los hombres de Romano este mes, tráiganlos. Quiero todas las puertas del lado norte de esta ciudad fuera de sus bisagras para la medianoche. Sí, jefe. Ahora. Sí, jefe. Marco dio un paso atrás y levantó su teléfono. No marcó. El teléfono en su mano estaba sonando. No era su propia línea. Era la línea privada, la que solo 3 hombres en el mundo tenían. Miró la pantalla. Miró a Alejandro. Jefe. Alejandro se levantó. Sofía se quedó en el suelo con la bota. Alejandro cogió el teléfono. No se lo puso en la oreja de inmediato. Lo sostuvo durante 2 segundos completos, mirando el número en la pantalla, permitiéndose entender exactamente qué tipo de llamada estaba a punto de recibir. Y cuánto iba a tener que contener en su rostro. Se puso el teléfono en la oreja. Moretti. Alessandro. La voz era tranquila, casi cálida. Espero que tu tarde no haya sido demasiado disruptiva. ¿Dónde está ella? Está en un lugar seguro. Está ilesa. Le han dado un vaso de leche. Y me han dicho que ha dejado de llorar. Los niños son notablemente resistentes. Estoy seguro de que te has dado cuenta. Victoria, ahora escúchame con atención. No quiero tu dinero. Tengo el mío propio. Quiero 3 cosas. ¿Estás escribiendo? Estoy escuchando. 1. La ruta del puerto. Todo cedido por escrito antes del amanecer. 2. El territorio al norte de la interestatal. La paz que tu padre le quitó al mío. La paz que he querido durante 10 años. La paz por la que tú y yo hemos estado derramando sangre desde que éramos más jóvenes. Tendré los papeles listos. 3. Vienes solo a una dirección que te proporcionaré a las 4 de la mañana. Si alguna parte de tu organización se mueve de una manera que no me gusta entre ahora y entonces. Si veo a un solo hombre tuyo cerca del lado norte. Si veo una furgoneta. Si veo un dron. La niña no será devuelta. ¿Nos entendemos? Alessandro no respondió de inmediato. Podía oír la voz de Emma en su oído de una semana antes, diciéndole que Bruno escuchaba mejor cuando alguien lo sostenía. Nos entendemos. Buen chico, dijo Victoria. La línea se cortó. Alessandro bajó el teléfono. Miró a Sofía en el suelo con la pequeña bota en sus manos. No dijo nada en absoluto. A las 8 de la noche, la guerra ya se estaba preparando. Marco estaba de pie en la larga mesa del estudio con el mapa de la finca desenrollado sobre ella. 6 de los hombres de mayor confianza llegaban por la puerta trasera de 1 en 1, de 2 en 2, todavía con los abrigos puestos. Ricardo, el veterinario, había desaparecido en el solarium con Bruno, con una jeringa en la mano, murmurando palabras que nadie más podía oír. En la pared detrás del escritorio de Alejandro, 4 teléfonos negros habían sido desenvueltos de un armario cerrado con llave y conectados. 40 hombres, dijo Alessandro. No estaba gritando. Nunca gritaba cuando importaba. Quiero 40 hombres en vehículos, sin distintivos, posicionados a lo largo del corredor norte, para las 3 de la mañana. Quiero los 2 barcos en el puerto, listos para moverse a las 2. Quiero cada propiedad que Victoria Romano haya poseído, alquilado, tomado prestada o en la que haya entrado, marcada en este mapa antes de las 10 de esta noche. Sí, jefe, dijo una furgoneta. Dijo un dron, no dijo un helicóptero. Consígueme un helicóptero. Sí, jefe. Dijo que fuéramos solos. No dijo que fuéramos estúpidos. Entendido. Alessandro estaba trabajando. Era la única forma que conocía de sostener algo tan grande en su pecho sin romperse. Se movía del mapa al teléfono y de vuelta al mapa, dando órdenes con una voz tan nivelada que podría haber sido una llamada de negocios. Mientras en algún lugar dentro de él, una puerta cerrada con llave comenzaba, bisagra a bisagra, a desmoronarse. La puerta del estudio se abrió. Sofía entró. No se había cambiado de ropa. Su pelo estaba despeinado. Su rostro era del color del mármol del vestíbulo.
Todavía sostenía la pequeña bota marrón en su mano izquierda, como si hubiera olvidado cómo dejarla. Marco se enderezó. Los 6 hombres guardaron silencio. Nadie en esta habitación, en esta noche, esperaba al ama de llaves. Sofía caminó directamente hacia la mesa. «Señor». «Sofía, siéntate, por favor». «No deberías, señor». Su voz era extrañamente clara, más firme que cualquier voz en la habitación, incluida la suya. «Mírame». Él la miró. «Emma no necesita que demuestres que eres el hombre más temido de Chicago». No levantó la voz. No lo necesitaba. No necesita que quemes una ciudad por ella. No necesita oír mañana que la gente murió porque alguien la sacó de un jardín. Necesita que la traigas a casa. Eso es todo. El estudio quedó en absoluto silencio. La mandíbula de Alessandro se movió. No respondió de inmediato. «Sofía», dijo finalmente, «si voy solo, si voy como él ha pedido, y no cumple, entonces la perdemos». «Lo sé, lo sé». «Entonces, ¿cómo?» «No le digo que no sea cuidadoso, señor. Le digo que no se convierta en él». Su voz se quebró una vez y se recompuso de nuevo. «Si te conviertes en él esta noche, entonces, incluso si traes su cuerpo de vuelta, Emma no tendrá un padre al que volver a casa. Tendrá otro Victoria Romano. Ya ha conocido a uno. Eso es uno de más». Él la miró durante un largo momento. La palabra padre había salido de su boca como si hubiera estado allí durante semanas, esperando. Ninguno de los dos lo reconoció. Al final del pasillo, en el solarium, Bruno se movió en el suelo acolchado, donde Ricardo lo había acostado. Su pata trasera izquierda estaba envuelta en un vendaje blanco. Una vía intravenosa corría por su pata delantera. Tenía los ojos medio abiertos. Levantó su enorme cabeza. Olfateó el aire. En la pequeña mesa auxiliar a su lado yacía el osito de peluche de color crema, recuperado de la escarcha del jardín este y dejado allí sin que ninguno de ellos lo decidiera del todo. Bruno hundió su nariz en el pelaje del oso. La mantuvo allí. Sus fosas nasales se ensancharon. Respiró a la niña y la leche en su piel. La cera de los lápices en sus dedos. El olor particular de un cuero cabelludo calentado por un gorro de lana. Su cabeza se giró lentamente, deliberadamente hacia el norte. Un sonido bajo comenzó en su garganta. No era un gruñido. Era más parecido a una oración. Marco encontró a Bruno de pie. Eso no debería haber sido posible. Ricardo había explicado en un lenguaje médico cuidadoso por qué no era posible. La dosis de tranquilizante por sí sola había sido calibrada para un animal mucho más grande de lo que cualquier perro doméstico debería haber sido. La vieja fractura estaba inflamada. La pierna vendada no soportaba peso. La tabla en la pared del solarium enumeraba 6 razones por las que Bruno todavía debería estar tumbado en el suelo, acolchado con una vía intravenosa en el brazo. Bruno no estaba tumbado. Se había arrancado la vía con los dientes. Estaba de pie sobre la pequeña mesa auxiliar, con su enorme cabeza baja, su nariz enterrada en el pelaje del osito de peluche de color crema. Su pata trasera izquierda temblaba. Su pata trasera derecha sostenía casi todo su peso. Sus ojos amarillos tenían la calidad plana y enfocada que Marco había visto en ellos exactamente 2 veces antes. Ambas veces en medio de una noche de la que ninguno de los dos hablaba nunca. Marco no intentó hacer que se tumbara de nuevo. «Jefe», dijo en voz baja a su teléfono. «Debería venir al solarium». Alessandro vino. Se detuvo en la puerta. Miró a Bruno con el oso. Miró la dirección de la nariz de Bruno. «¿Quiere ir?», dijo Marco. «Sé que no puede ir, jefe. Ricardo dice...». «Sé lo que dice Ricardo. Prepara el negro, el que tiene el banco bajo». «Jefe, se va». 20 minutos después, Marco y uno de los hombres más jóvenes levantaron a Bruno con cuidado en la parte trasera de un vehículo negro de la finca, con un banco trasero rebajado. El perro no protestó. No gimió cuando la pierna vendada tocó el suelo. Se acurrucó en el pequeño espacio como si ya hubiera entendido, sin que se lo dijeran, que se le pedía que estuviera en silencio por un tiempo. En el estudio, Alessandro estaba en su 6ª llamada telefónica en 1 hora. No estaba llamando a sus hombres. Estaba llamando a otras personas. Un despachador de una compañía de taxis del lado norte, cuyo cuñado había sido mantenido fuera de la cárcel 2 años antes por un abogado que Alessandro había pagado.
Un camarero en un lugar abierto toda la noche cerca del agua. Una mujer que dirigía un restaurante junto a la Ruta 41, cuya hija había recibido una beca de una fundación que nadie había podido rastrear del todo. Un trabajador del muelle en el puesto 9. Un cerrajero. Un hombre que dirigía un depósito de grúas sin licencia. Les hizo a cada uno una pregunta con palabras ligeramente diferentes. ¿Dónde ha estado moviendo camiones Victoria Romano en los últimos 90 días que no quiere que nadie se dé cuenta? A las 11 de la noche, 3 nombres habían vuelto. El mismo nombre 3 veces. Una vieja planta de envasado de pescado en la costa norte, cerrada durante 6 años, condenada durante 4. Su muro norte daba al agua. Su muro sur daba a una carretera de acceso privado que podía ser vigilada desde un solo ángulo y no más. En su interior, según el hombre del depósito de grúas, se movían más camiones después del anochecer este invierno de lo que una planta en funcionamiento movería en un buen verano. Alejandro colocó la ubicación en el mapa junto a Marco. Ahí es donde está. ¿Estás seguro, jefe? Estoy seguro. Marco miró el mapa, luego el solarium y de nuevo el mapa. ¿Cómo lo supimos antes que el helicóptero? ¿Antes que los drones? Antes que nada. Alessandro guardó silencio por un momento. Miró por el pasillo hacia el solarium, donde Bruno había levantado la cabeza del oso, solo el tiempo suficiente para mirar a su amo y luego volver a bajarla. Porque ese perro, dijo Alessandro, estuvo a su lado todos los días durante 4 meses. No la recuerda como la recuerda una cámara. La recuerda por cómo huele a las 3 de la tarde cuando ha estado corriendo. Ninguna máquina tiene esa grabación. Él sí. Marco no respondió. Alejandro expuso el plan. La trampa inversa. Alessandro en el punto de intercambio, solo, como se prometió. Marco y los 12 hombres de mayor confianza rodeando la planta de envasado desde 3 lados, a pie. Sin botas, con la radio en silencio. El helicóptero en tierra hasta el segundo en que la mano de Victoria soltara a la niña. Bruno viajando en el coche con Alejandro. Bruno liberado solo en el último momento posible, solo si el plan se rompía. 3:30 de la mañana. La finca estaba más silenciosa de lo que había estado en toda la noche. Los teléfonos del estudio se habían apagado uno a uno. Los hombres que Marco había convocado ya se habían ido por la puerta trasera en diferentes coches, a diferentes intervalos. De la manera en que los hombres que hacían este tipo de trabajo viajaban cuando se suponía que nadie debía saber que estaban viajando. Alessandro estaba en el vestíbulo principal, poniéndose el abrigo cuando Sofía bajó las escaleras. Se había lavado la cara. Se había puesto un cardigan limpio sobre el mismo vestido. Todavía sostenía algo en la mano, pero esta vez no era la bota. «Señor, Sofía, espera, por favor». Él esperó. Ella cruzó el mármol hacia él. Se detuvo un paso antes de donde tendría que mirarlo directamente. Cuando lo miró, sus ojos estaban rojos en los bordes, pero perfectamente firmes. De una manera que no recordaba haber visto en ninguna mujer que hubiera conocido. Levantó la mano. En su palma abierta había un pequeño cuadrado de tela blanca doblado 2 veces, con un fino borde de costura color crema. Tenía una ligera mancha en una esquina. Este es su pañuelo. Lo usó en el desayuno de ayer por la mañana para limpiarse la boca. Todavía... La voz de Sofía se quebró. Lo extendió más. Todavía huele a su avena y a la leche tibia. Le puse miel porque le gusta la miel. Alejandro no se movió. «Tómalo, por favor». Él lo tomó. El paño era casi ingrávido. Cuando lo levantó ligeramente hacia sí mismo, sin querer, sin desearlo, el débil olor del desayuno de una niña pequeña se elevó de él en el aire del vestíbulo. Leche tibia, avena, miel, el jabón específico que Sofía usaba en la cara de su hija. Alejandro cerró los dedos alrededor de él. «Dáselo cuando la encuentres», dijo Sofía, «para que sepa que su madre está esperando, para que sepa que ya la estamos buscando, para que cuando te vea, recuerde su hogar antes que cualquier otra cosa. Lo haré, prométemelo, te lo prometo». No guardó el pañuelo en un bolsillo exterior, no lo guardó en el profundo bolsillo del abrigo, donde normalmente guardaba una navaja plegable. Desabrochó la parte delantera de su abrigo, abrió el forro interior y deslizó el pequeño cuadrado doblado en el bolsillo que se encontraba directamente contra el lado izquierdo de su pecho.
el bolsillo sobre su corazón. El bolsillo que la mayoría de los hombres en su línea de trabajo guardaban para algo completamente diferente. Sofía lo vio hacerlo. No le dio las gracias. Él entendió por qué. Afuera, en la entrada, Marco estaba ayudando a Bruno a subir los últimos centímetros con cuidado en la parte trasera del coche negro. La pierna vendada todavía no soportaba peso. Ricardo había salido al frío en mangas de camisa y estaba haciendo un último ajuste a un vendaje más ligero, que no restringiría el movimiento del perro si tuviera que moverse. Los ojos amarillos de Bruno estaban abiertos, tranquilos, pacientes, de la manera en que los ojos de un viejo soldado son pacientes antes de que comience el momento. Alejandro salió al aire helado. Se detuvo en la puerta trasera abierta del coche. Miró al perro, que había encontrado tumbado en la puerta de un almacén 22 años antes. No dijo las palabras en voz baja. Las dijo exactamente como se las habría dicho a Marco o a cualquier hombre en quien confiara su vida, porque Bruno se había ganado ese respeto particular. «Vamos a traerla a casa juntos». Bruno no ladró. No levantó la cabeza de la manta doblada. No lo necesitaba. Sus ojos amarillos se movieron una vez, lentamente, del rostro de Alejandro a la forma del pequeño paño doblado presionado contra el pecho de su amo, bajo el abrigo negro. Lo entendió. Alessandro cerró la puerta. Rodeó el coche hasta el lado del conductor. Entró. Puso ambas manos en el volante y por primera vez en 21 años, en los segundos antes de girar la llave, no sintió ninguna aversión de soledad presionando sus costillas. La vieja planta de envasado de pescado se alzaba sobre la orilla helada como un barco oxidado que había encallado y había sido abandonado allí. La iluminación de emergencia zumbaba sobre el muelle de carga. 6 hombres armados con abrigos oscuros estaban de pie a lo largo de la pared interior en una media luna suelta, con las manos vacías, pero nunca lejos de donde necesitaban estar. Alessandro Moretti entró solo por la puerta principal, como se había prometido. No llevaba un arma visible. No llevaba un teléfono. Mantuvo ambas manos donde se pudieran ver claramente. Su largo abrigo negro estaba abrochado. Debajo del abrigo, sobre su corazón, había un pequeño cuadrado de tela doblada que olía a avena y leche tibia. Victoria Romano estaba de pie en el centro del suelo de hormigón, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba sonriendo. «Ahí está, Victoria, puntual, al minuto. Siempre me gustó eso de ti». Los ojos de Alessandro ya la habían encontrado. Emma estaba sentada en una caja de madera baja a 3 metros detrás de Victoria, flanqueada por 2 hombres con abrigos oscuros. Sus mejillas estaban surcadas por los pálidos rastros de lágrimas secas. Sus pequeñas manos estaban envueltas alrededor del osito de peluche de color crema que había sido recuperado del jardín este y devuelto a ella como una amabilidad que no había pedido y no entendía. A su abrigo rojo le faltaba un botón. Le faltaba la bota que Sofía todavía sostenía en ese mismo momento en el vestíbulo de la finca. Cuando lo vio, emitió un pequeño sonido. Empezó a levantarse. «Alejandro, quédate ahí, cariño», dijo él. Su voz no tembló. No sabía cómo su voz no había temblado. «Quédate justo ahí. Ya estoy aquí. No te muevas». El hombre detrás de ella le puso una mano en el hombro, no bruscamente, solo con firmeza. Ella se volvió a sentar. El osito de peluche estaba presionado tan fuertemente contra su pecho que su oreja de color crema estaba doblada por la mitad. Victoria se giró lentamente y la miró. «No está dañada. Me gustaría que observaras que no ha sido tocada». «Lo he observado». «Bien». Volvió a mirar a Alessandro. Señaló una mesa que había sido instalada bajo la luz de emergencia. «Ahora los papeles». Alejandro caminó hacia la mesa. No miró a los hombres a lo largo de la pared. No miró a Emma. Miró los papeles. 3 documentos. La ruta del puerto. El territorio al norte de la interestatal. Una tercera página. Una carta de intención privada que no se había discutido por teléfono, dando a Victoria Romano acceso prioritario a 2 de los canales bancarios más antiguos de la familia Moretti durante los siguientes 12 meses. Alejandro firmó los 3. Dejó el bolígrafo. «Ahora», dijo en voz baja. «Dámela». Victoria sonrió.
Una cosa más. Alejandro no se movió. Una cosa más, Alejandro. Una pequeña cosa, un gesto para la sala. Señaló perezosamente el suelo de hormigón entre ellos. De rodillas. Solo por un momento. Solo para que todos en este edificio recuerden por el resto de sus vidas que vieron al gran Alessandro Moretti arrodillarse. La planta quedó en silencio. Los hombres a lo largo de la pared no respiraban. Victoria sonreía como sonríe un hombre que ya sabe la respuesta a una pregunta que ha estado esperando 9 años para hacer. Estaba esperando que Alessandro Moretti se negara. Ese era el momento. Esa era la razón por la que lo había pedido. Alejandro miró más allá de él. Miró a Emma en la caja de madera, a sus pequeñas manos con los nudillos blancos alrededor del pelaje de un oso maltratado, al abrigo rojo al que le faltaba un botón, al lugar vacío donde debería haber estado su segunda bota. Recordó la pequeña bota marrón tirada de lado en la escarcha del jardín esa tarde. Volvió a mirar a Victoria. Se arrodilló, primero sobre una rodilla y luego sobre ambas. En el frío suelo de hormigón de una planta de envasado de pescado abandonada en la costa norte del lago Michigan. La sonrisa de Victoria creció. Alessandro no miró a Victoria, miró solo a Emma. Victoria Romano se paró sobre su enemigo arrodillado durante quizás 2 segundos. 2 segundos fue demasiado tiempo. Lo estaba saboreando. No era un hombre estúpido. En cualquier otra condición, ya habría hecho una seña a sus hombres para que movieran a Emma a la puerta trasera y a Alessandro a una pared. Pero este momento en particular, el que había estado ensayando en su cabeza durante 9 años, valía 2 segundos extra de saboreo. Detrás del muelle de carga, desde la oscuridad en la parte trasera de la planta, llegó un sonido. No era fuerte, no estaba cerca todavía. Era un gruñido. La sonrisa de Victoria no cambió de inmediato. Sus hombres a lo largo de la pared cambiaron de peso. Los 2 hombres detrás de Emma giraron la cabeza. Entonces el gruñido se convirtió en un rugido, y Bruno entró por la puerta lateral. Entró sobre 3 patas. La cuarta vendada estaba doblada debajo de él. Ya se movía más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba que se moviera un perro. Y mucho menos este perro. Y mucho menos este perro después de este día. El hombre más cercano apenas tuvo tiempo de levantar el brazo. Bruno lo golpeó en la cintura y lo empujó contra una pila de cajas. La planta estalló desde 3 lados. El muro norte, el muelle de carga, la pequeña puerta junto al agua. Marco y los 12 hombres entraron con botas silenciosas, y sin un grito entre ellos. No hubo disparos durante los primeros 3 segundos. No tuvo que haberlos. 3 segundos de confusión era todo lo que Alessandro había pedido. Se puso de pie en un solo movimiento. Cruzó el suelo de hormigón en 5 zancadas. Uno de los hombres detrás de Emma ya la había agarrado por debajo de los brazos y la arrastraba hacia atrás, hacia la salida de emergencia detrás de la caja. Emma estaba gritando. No un grito de terror, un grito de un nombre muy específico. ¡Bruno! ¡Bruno! El hombre dio 2 pasos hacia la puerta. Bruno estaba allí. Colocó su enorme cuerpo de lado, bloqueando la salida de emergencia. Las patas traseras apenas lo sostenían, las mandíbulas bajas, mostrando los dientes. El hombre se congeló, no desenfundó, no dio un paso adelante. Los ojos amarillos de Bruno tenían una promesa que incluso un soldado a sueldo podía leer. El hombre soltó a Emma. Ella cayó hacia adelante en los brazos de Alessandro Moretti. Él la atrapó, la levantó del hormigón, la apretó contra su pecho. Sintió sus pequeñas manos cerrarse detrás de su cuello. Sintió todo su cuerpo temblar como si hubiera estado temblando durante horas, y finalmente tuviera permiso para hacerlo. Te tengo, cariño, ya te tengo. Alessandro, shh, te tengo. Buscó a tientas dentro de su abrigo con una mano. Sacó el pequeño cuadrado de tela doblado del bolsillo interior sobre su corazón. Lo presionó suavemente en su palma y cerró sus pequeños dedos alrededor de él. Tu madre está esperando. Envió esto. Dijo que te trajera a casa. Emma miró el pañuelo en su mano. Lo levantó por instinto hacia su nariz. El olor a avena y leche tibia y miel todavía estaba allí, débil, pero allí. Su pequeño cuerpo se desplomó contra su hombro en alivio. Luego levantó la cabeza.
No preguntó por Victoria, no preguntó por su madre, no preguntó por el ruido ni por los hombres en el suelo, ni dónde estaba ni por qué. Miró más allá del hombro de Alessandro, hacia la salida de emergencia donde Bruno se tambaleaba sobre 3 patas, con sangre comenzando a oscurecer su 4ª pata vendada. Alessandro. Su pequeña voz era muy baja, muy seria. A Bruno le duele. Alejandro no pudo responder de inmediato. El amanecer rompía sobre el lago Michigan cuando el coche negro entró por la puerta principal de la finca Moretti. Sofía ya estaba en los escalones de la entrada. No había entrado desde el momento en que Alessandro se había marchado. Todavía sostenía la pequeña bota marrón en una mano. Cuando la puerta del coche se abrió y Alessandro salió con un pequeño abrigo rojo envuelto firmemente alrededor de su cuello. Sofía emitió un sonido que se había estado acumulando en su pecho durante 11 horas, y finalmente tenía un lugar a donde ir. Bajó los escalones con su cardigan y sus zapatillas. Alessandro bajó a Emma con cuidado al suelo. La niña corrió los últimos 3 metros por su cuenta, con el osito de peluche en una mano y el pequeño pañuelo en la otra, y se arrojó contra las piernas de su madre. Sofía se arrodilló en la piedra fría y la abrazó con ambos brazos. Mami está aquí. Mami está aquí, cariño. Mami está aquí. Mami, a Bruno le duele. Lo sé, cariño. Lo sé. Detrás de ellos, Marco y Ricardo sacaron a Bruno del coche en una camilla plegable y desaparecieron en el solarium. Ricardo no cerró la puerta. Quería que Emma pudiera ver al perro siempre que lo necesitara. Alessandro se quedó unos pasos detrás de ellos, con las manos vacías a los costados. Esperó hasta que Sofía levantó la cara del pelo de su hija. Luego habló en voz baja, con una voz que había ensayado todo el camino a casa porque no había confiado en sí mismo para encontrarla en el momento. Sofía. Señor, necesito decirte algo. Necesito decirlo ahora, antes de que ocurra cualquier otra cosa en esta casa. Ella levantó la vista. Si quieres llevártela, dijo Alessandro. Lo entiendo. He preparado una casa en el lado oeste de la ciudad. Es tranquila. Tiene un jardín. Los papeles están en orden. Hay un fideicomiso a nombre de Emma que la seguirá donde quiera que vayan. He dispuesto que hombres que no trabajan para mí vigilen la calle desde la distancia. No visitaré. No enviaré noticias. Si eso es lo que decides que es mejor para ella, lo respetaré. Y no te lo reprocharé por el resto de mi vida. Sofía no respondió. Miró a su hija, todavía apretada contra la parte delantera de su cardigan, todavía aferrada al osito de peluche y al pequeño paño doblado. Antes de que Sofía pudiera abrir la boca, Emma se apartó de sus brazos. Pasó junto a su madre, junto a Marco, junto a Ricardo, y se dirigió directamente a Alejandro. Levantó la mano que no sostenía el oso y cerró sus pequeños dedos alrededor de uno de los suyos. No dijo nada. No lo necesitaba. Un momento después, desde la dirección del solarium, llegó el sonido lento y desigual de Bruno, moviéndose sobre 3 patas. El enorme perro negro salió cojeando al vestíbulo principal. Se abrió paso con cuidado por el mármol y se sentó junto a la bota de Alejandro. Apoyó su enorme cabeza contra el muslo de Alejandro y cerró los ojos. Sofía se levantó lentamente de sus rodillas. Miró a los 3 de pie allí. El hombre del abrigo negro, la niña sosteniendo 2 de sus dedos, el perro herido apoyado en su pierna. Y comprendió, sin necesidad de que se lo dijeran, que la finca Moretti había dejado de ser el lugar donde trabajaba. Para Emma, se había convertido en el lugar donde vivía. Sofía decidió quedarse. La seguridad se reforzó discretamente. En las semanas siguientes, Enzo Bianchi desapareció antes del amanecer. Victoria Romano no sobrevivió a la temporada. Pero Sofía mantuvo todas las decisiones sobre la educación de Emma, sus comidas, su hora de dormir, sus amigos. Alejandro preguntaba antes de cambiar una sola cosa. La vida en la finca volvió a algo parecido a lo normal, excepto que Alejandro Moretti nunca volvió a ser completamente el hombre que había sido antes. Una noche, meses después, estaba sentado en la larga mesa del comedor con los 4 hombres más importantes de la familia, discutiendo un asunto que involucraba cantidades considerables de dinero y cantidades considerables de silencio.
La puerta al final de la habitación se abrió sin llamar. Emma asomó la cabeza. Alejandro, Bruno está esperando. Es la hora del cuento. Los 4 hombres en la mesa no sabían dónde mirar. Alejandro cerró la carpeta que tenía delante. Se levantó. Recorrió la longitud de la habitación. Tomó la pequeña mano que la niña le ofrecía y dejó que lo guiara fuera. Esa noche, Emma se durmió en el sofá frente a la estufa de leña con el osito de peluche de color crema bajo la barbilla. Bruno yacía sobre sus pies, con la pierna vendada finalmente curándose. Alejandro se sentó en la alfombra junto a ellos durante mucho tiempo. Luego se levantó, subió a su estudio y abrió el cajón central de su escritorio. El cajón que una vez solo había contenido libros de contabilidad y una carta de sucesor sellada. Levantó un pequeño rectángulo de papel doblado, lo desdobló. 4 figuras dándose la mano bajo un sol amarillo sonriente. Caminó hacia la pared detrás de su escritorio. Cogió una pequeña chincheta del cajón y clavó el dibujo a lápiz de cera allí, a la vista, donde cualquiera que entrara en su estudio por el resto de su vida lo vería. La familia había aprendido. No es lo que un hombre mantiene con órdenes. La familia es lo que se queda después de que se le da la libertad de irse y aún así elige permanecer. Queridos amigos que han visto esta historia hasta el final, gracias por quedarse con nosotros. Si esta historia ha tocado su corazón, aunque sea un poco, por favor, cuéntenos en los comentarios quién es su Bruno o su Emma. ¿Quién los eligió cuando no creían que valieran la pena ser elegidos? ¿Quién se quedó cuando tenían todas las razones para marcharse? Nos encantaría saber de ustedes. Por favor, denle un me gusta a este video, compártanlo con alguien que lo necesite esta noche y suscríbanse a nuestro canal. Para que podamos seguir enviándoles historias como esta todos los días. Su apoyo lo es todo para nosotros. Les deseamos a ustedes y a su familia buena salud, noches tranquilas, comidas calientes y una casa llena de aquellos que los eligieron. En nuestra próxima historia, una hija adoptiva ciega de 6 años que no puede ver el rostro frío del jefe de la mafia que la acogió, pero que se convierte en la primera persona en 20 años en ver su corazón. Hasta entonces, cuídense, cuiden a los que los eligieron, y nos veremos en el próximo video. Adiós y hasta que nos volvamos a